Vamos a alejarnos un poquito del tema político, por lo menos en lo que hace a la cuestión electoral, porque el tema que vamos a desarrollar obviamente también tiene aspectos políticos y en todo caso la política tiene las herramientas para poder abordar esta cuestión. Estoy hablando del tema de la ley de drogas, puntualmente en lo que hace al tema del consumo, pero también vamos a desarrollar hasta qué punto hoy por hoy las normas que rigen nuestro país permiten o sustentan el tema también del narcotráfico y hasta qué punto Argentina se ha convertido en un lugar donde lamentablemente esta práctica delictiva está creciendo. Estamos en presencia de Graciela Tausé, quien es presidenta de Intercambios, investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por venir, Graciela. Y Alejandro Corda, abogado, investigador también de Intercambios en temas de tráfico. Primero, a ver, hay un debate sobre el tema de la despenalización, se hace hincapié principalmente en el tema del cannabis, pero se habla también por ahí de otras drogas. ¿Cuál es la posición que tenés vos desde Intercambios y también como académica, no? Fundamentalmente nosotros estamos claramente apoyando todo lo que son los esfuerzos y las iniciativas orientadas a reformar nuestra ley de drogas para modificar una situación que no somos nosotros, ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2009, es inconstitucional y que es penalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Nos parece que ese punto es un punto que merece un urgente tratamiento legislativo, merece un cambio de la ley y merece también clarificarse que cuando se habla de despenalización de la tenencia, es a eso a lo que se refiere. Porque, insisto con esto, si me das un momento, porque muchas veces, y creo que en algunos casos intencionadamente, se tiende a confundir despenalización con legalización. Y son dos situaciones totalmente diferentes. Cuando se plantea despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal, lo que se está diciendo es que se deje de considerar criminales a las personas que utilizan drogas y que, por supuesto, para utilizarlas tienen que tenerlas en algún momento. Recién decía Graciela, Alejandro, del tema de fallos de la Corte Suprema, ¿sí? Sin embargo, me parece que todavía hay, no sé si un vacío, pero una gran gama de interpretaciones a cómo se condena y la legislación que está rigiendo al respecto. ¿Nos podés clarificar un poco este tema? Sí, en principio porque todavía tenemos una ley que está vigente. La misma ley del año 89 sigue vigente. Si bien en la década del 90, digamos, se aplicó de forma mucho más represiva, algunos jueces, sobre todo digamos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, hacían algunas interpretaciones en otros términos, ¿no? Esas interpretaciones fueron ganando cierto terreno en los últimos años y digamos su máxima expresión es el fallo Arriola, que terminó de afianzar esa tendencia. Pero pese al fallo Arriola todavía quedan zonas grises, sobre todo en lo que tiene que ver con la persecución de los usuarios, porque hay... ¿En el espacio público o en el espacio privado? No, digamos? siempre Alguien pasa por una casa, se da cuenta que adentro se está consumiendo drogas, ¿qué pasa? Eso difícilmente se ha procesado por el sistema penal. En general, las situaciones son... en espacios públicos. En espacios públicos, exacto. De hecho, la mayoría de las causas por drogas, y la mayoría de las causas por drogas vinculadas con los usuarios, se originan por la propia actuación de la policía en espacios públicos, ¿no? Lo que alguna vez Aníbal Fernández denominó salir a cazar en el zoológico, ¿no? Digamos, la policía sabe por qué lugares puede ir a hacer estadística y agarrar usuarios, que en general la información que se ha analizado muestra que transcurren en espacios públicos de forma no problemática, que no suelen tener antecedentes, etcétera, más allá de algunas modificaciones que se hayan podido producir en los últimos tiempos, pero en general son situaciones que no presentan situaciones conflictivas. La despenalización es un tema, el tema de la legalización es otro tema. Vos estuviste en Uruguay, me decías recién, siguiendo de cerca el tratamiento de la ley. Sí, estuve con el movimiento de personas que están apoyando esta iniciativa. Sí. Y bueno, eso está en otro momento, digamos. Sí, claro. Nosotros lo que estamos discutiendo es hacer retroceder a la ley penal de la cuestión relativa a los usuarios, a los cultivadores, a los pequeños actores de tráfico también. Estos son los proyectos que estaban en danza hasta el año pasado. Uruguay está avanzando un poco más allá y está proponiendo formas de regular, sobre todo lo que
puntualmente con relación al cannabis y sus derivados, ¿no? Digamos, de tener una forma de acceso o distintas formas de acceso, porque el proyecto tiene no solo que el Estado cumpla un rol, sino también permitir la asociación de cultivadores o las personas de forma individual que quieran autocultivarse y consumir. ¿Qué pasa con el cultivo acá? En cuanto a la norma legal. La ley dice que tiene el mismo estatus que la tenencia para consumo personal, pero en menor medida hay jueces que entienden que no es un delito, ¿bien? En mucha menor medida que la tenencia para consumo personal, con lo cual la situación de los autocultivadores en Argentina es problemática, no solo por la interpretación que hacen los jueces, sino porque, digamos, originalmente en el texto del año 89, el texto original de la ley, el cultivo de cannabis quedaba atrapado por una figura de tráfico. Y hoy por hoy todavía hay situaciones de autocultivadores que quedan atrapados por esa figura de tráfico que tienen penas de 4 a 15 años de prisión. ¿Eso lo define la cantidad? Y la cantidad y otras circunstancias, dice la ley. Entonces, algunos jueces... Otras circunstancias demasiado amplias. Claro, por ejemplo, ha habido casos de personas que por ahí tenían 8 plantas, pero en la actuación judicial se cortaron y se presentaron como 16, por ejemplo. Y eso ha hecho variar el criterio del juez a la hora de aplicar la ley. Y entendieron que en ese caso se trataba de delitos de tráfico. Y bueno, y esas personas terminan en la cárcel. Graciela, vos sos presidenta de Intercambios y uno de los eslóganes es reducción de daños. Explícanos por qué crees que mucho de la pelea que ustedes llevan adelante y lo que estamos charlando ahora ayudaría a la reducción de daños. Bueno, porque uno de los daños que trae aparejada este tipo de políticas de drogas, como es la criminalización, como es la situación de encarcelamiento que padecen muchos consumidores de drogas, se vería fuertemente reducido o eliminado con un cambio de la ley. Pero no en el tema del tratamiento con la adicción. No, pero cuando se habla de reducción de daños es bien interesante tener presente que hace alusión a todos los daños que se asocian con las prácticas de uso de drogas. Entonces hay determinados riesgos o daños que, digamos, pueden estar vinculados con el tipo de sustancia que se utilice, por ejemplo, o con la manera de utilizarlo. Pero también hay daños que no son causados por la sustancia, sino que son causados por cómo como sociedad respondemos a las sustancias. Entonces, es importante también poder abordar ambas situaciones. Ahora, en el campo de la salud, entendemos que una perspectiva de reducción de daños tiene la fuerte ventaja de no poner como condición que una persona que en un determinado momento de su vida no puede o no quiere dejar de consumir drogas, se le imponga como condición que tenga que dejar de hacerlo, y esto significa un fuerte obstáculo para que esa persona acceda a formas de cuidarse. Sí, bueno, creo igual que hay que, si pudiéramos abandonar mucha hipocresía, probablemente podríamos entender mucho más los procesos medicinales y además romper mitos y llegar realmente a saber el daño exacto que cada consumo provoca sobre distintas personas, porque en cada individuo es totalmente diferente, ¿no? Está estudiado. Pero no está aplicado... Está estudiado claramente. Sí, pero hay una postura. Hay quienes dicen que algunas generan más adicción que otras, hay quienes dicen que producen determinados daños, otros los niegan, digo... Sí, pero por ejemplo hay un consenso en el ámbito científico muy generalizado que reconoce que una de las drogas que produce mayores daños para la salud es el alcohol. Y sin embargo es una droga que la tenemos... Y el tabaco también. El tabaco también, sin duda. Que está absolutamente incorporado en nuestro medio social y donde podemos reconocer que, bueno, hay personas que pueden utilizarlas con cierto cuidado y hay personas que, digamos que no pueden ejercer control. Vos sos especialista en el tema, temas de tráfico, digo, también te traslado esta misma pregunta a esta cuestión hoy que estamos viviendo, casi la sobreexposición, yo diría por suerte en algún sentido, del tema del narcotráfico, pero obviamente con una fuerte connivencia con los sectores políticos, porque si no, no podría existir esas cocinas o ese funcionamiento tan a la vista de todos, digamos, ¿no? Digo, desde las fuerzas de seguridad, las fuerzas políticas y también las fuerzas judiciales. ¿Crees que la norma, digamos, ampliar la norma, por ejemplo, el ejemplo de Uruguay podría ayudar a pelear contra el narcotráfico? Sí, en algún sentido, en el sentido de dejar de perseguir aquello que me parece que tenemos que dejar de perseguir de una buena vez, que son las expresiones menores que tiene este fenómeno. Lo cual no implicaría directamente ir sobre el hueso tampoco, digamos, paralelamente habría que hacer otro trabajo. Exacto, digamos.
serviría en el sentido de dejar de distraernos en las cosas pequeñas y empezar de veras a desarrollar una política criminal con mayores pretensiones de efectividad y sobre los fenómenos más lesivos, que son precisamente los que se han producido en los últimos años, ¿no? Sí, lo que pasa es que el narcotráfico tiene la otra variante, que es el tema del manejo de dinero y su blanqueo, y por lo tanto entra el sistema. Bueno, por eso, pero tanto en lo que es organizaciones criminales, lavado de dinero, laboratorios que en los últimos años han aparecido en alguna mayor medida, etcétera, etcétera, me parece que todavía tenemos mucho camino por recorrer, y en la medida que sigamos persiguiendo a usuarios o pequeños traficantes o autocultivadores, me parece que estamos distrayendo a los recursos, y los recursos son escasos. El Estado uruguayo, si logra manejar el tema de cómo distribuye o comercializa el propio Estado el tema del cannabis puntualmente, estaría bueno que paralelamente generara políticas de prevención, incluso con publicidades, para que ese dinero vaya justamente a disminuir el consumo. Bueno, algo de eso y la adicción sobre todo, ¿no? Algo de eso está previsto en los proyectos, pero bueno, como todo, implica un desafío, ¿no? La implementación. De hecho, cuando estuve en julio en Montevideo, bueno, había muchos interrogantes, incluso desde aquellos que están proponiendo esta modificación, porque claramente en todo ese proceso va a haber pequeñas cosas que van a hacer que esta iniciativa sea exitosa o no. A veces, Graciela, lo que pasa es que creo que este tema se toma de una manera muy a la ligera, y eso nos hace sentir que todavía estamos muy lejos de encontrarle realmente el punto para poder abordarlo como corresponde. ¿Vos de tu ámbito qué sentís? Creo que se toma a la ligera, pero quizás más que a la ligera, se toma con una mirada fuertemente cargada de prejuicios, con una mirada muy atravesada de componentes morales, con una mirada, vos antes hablabas de hipocresía, una mirada hipócrita realmente. Y eso dificulta mucho poder avanzar hacia abordajes más efectivos, hacia abordajes que realmente escuchen cuáles son las necesidades de la gente, den respuesta a esas necesidades y que no se ilusionen con esa falsa idea de que con el castigo resolvemos todos los problemas sociales. Con el castigo no resolvemos ningún problema social. Los consumos de drogas y los consumos problemáticos de drogas son ante todo una problemática social, y frente a esto es otro tipo de respuestas el que tenemos que dar y otro tipo de compromiso el que como sociedad todos debemos asumir. Graciela Toucey, gracias por estar aquí en el Sub y Baja. Alejandro Corda también. Me quedaron más preguntas sobre el tema del tráfico, incluso las decisiones políticas de los estados, ¿no? Y el tema económico, donde ahora algunos piensan que en realidad es beneficioso justamente despenalizar el consumo de drogas. Nos queda pendiente para la próxima. Gracias por venir aquí. Gracias. Fernando Pilson. Parece que hiciera muchísimo.